¿Te has preguntado cómo comenzó todo? En la Escuela Bíblica de Verano 2026 conoceremos las respuestas. ¿Estás listo? Polvo en los zapatos, lupa en Laboratorios, la mano, experimentos, buscando excavaciones, en la roca huellas el diseño antiguas y secretos en la soberano. naturaleza. No es casualidad, hay un rastro que seguir. En cada especie un motivo para creer. Excavamos profundo en el suelo, buscando señales del Dios del cielo. Rocas antiguas, historias de fe, Génesis bajo la lupa, ven y ve. Cazadores de evidencias, vamos sin demora. Del 3 al 9 de agosto. Lupa, ven y ve. Llegó la hora, todo fue creado por su gran poder. La verdad en Descubramos Cristo, juntos la verdad en Cristo. Encuéntrala hoy. Encuéntrala hoy. Escuchemos la palabra de Dios, hermanos. Les pido que abramos la Biblia en San Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24, y vamos a leer los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3. Y después leemos el versículo 21 y 22. Este mes, hermanos, como iglesia, vamos a entrar en el mes de valorar, de reconocer la palabra de Dios. Es el mes de la Biblia. Bautista a nivel nacional, hermanos, los bautistas en el mes de agosto celebramos el mes de la Biblia. Y por eso en el mes de agosto se celebran muchas escuelitas bíblicas, hermanos, recordando que la Biblia desde la niñez hay que enseñarla, recordando que la palabra de Dios, hermanos, es para todos. Y por esto en este mes, en todas las iglesias, la mayoría de las iglesias cristianas, hermanos, oímos que hay escuelitas bíblicas en diferentes iglesias locales. De hecho, mañana comenzamos aquí nosotros. Sin embargo, hermanos, tengo yo 2 pendientes. Y la Biblia, hermanos, nos habla acerca de la tribulación. Y yo quiero terminar con 2 mensajes todavía. Este tema que el mes pasado se vio acerca de la tribulación. Hermanos, si lo enfocamos al mes de la Biblia, pues podemos decir que la Biblia nos enseña acerca de la tribulación. Y quiero ocupar hoy con la bendición de Dios, hermanos, y el próximo domingo en la tarde concluir, hermanos, otro mensaje donde voy a darles el calendario, así en orden de todos los acontecimientos proféticos, hermanos, hasta el final. Así que es importante, es una gran bendición. Y vamos pues a recordar, hermanos, Mateo capítulo 24, verso 1 al verso 3, y saltamos al verso 21 y verso 22. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer juntos la palabra de Dios. Mateo 24, verso del 1 al 3, y después leemos verso 21 y 22, hermanos. Un capítulo profético, Mateo 24. Todos juntos, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Verso 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a orar mientras le pido al sistema si me pueden poner en pantalla el verso 21 y verso 22.
de Mateo 24. Oremos. Señor, gracias por este día maravilloso que como pueblo de usted, como sus hijos, venimos, Padre, de todo corazón a tu casa. Gracias, Señor, porque nos has sostenido durante la semana. Hemos pasado momentos agradables, bendecidos. Tal vez hemos pasado momentos también difíciles, Padre, en la semana, complicados. En ocasiones también puede ser algún dolor o doloroso, Padre. Pero, Señor, hoy reconocemos que usted nos ha sostenido, Padre. Hasta aquí nos has ayudado, Padre. Y estamos de pie y estamos aquí en tu casa, Padre, agradeciéndote, Señor, de todo corazón, Padre, el estar en nuestras vidas y el regir en nosotros y ser tus hijos, Padre, y tener esa salvación hermosa y grande y eterna, Padre, que a través de Cristo tú nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, que en este mes, Padre, como iglesia, Padre, valoramos y reconocemos la palabra tuya en nuestra vida, Señor. Lo que representa tu palabra en la vida nuestra, en la vida de la iglesia, en la vida del matrimonio, en la vida del hogar, en la vida de los hijos, de los niños, Padre. Señor, tu palabra vivifica el alma, Señor. Gracias, Padre. Y tu palabra nos enseña también acerca de los últimos tiempos. Háblanos, Padre, en el poder de tu Espíritu Santo. Háblanos, Padre Santo, al corazón, al entendimiento y podamos gozar tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor, que Espíritu Santo lo ministre y bendice a tu siervo que habla, Padre Santo. Úsalo con poder y con humildad y sencillez, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Quisiera que, aunque esté en pantalla, vayan su mirada al versículo 21 y 22. Vayan al versículo 21 y 22, hermanos. Estamos siguiendo el orden, hermanos, profético de Mateo 24. Todavía, hermanos, hoy vamos a concluir con la segunda pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. La segunda pregunta, hermanos, fue la siguiente. ¿Qué señal habrá de tu venida? Proféticamente, ¿qué estará pasando? Danos luz para saber que ya estás por llegar, por venir. ¿Qué señal habrá? Esa es la pregunta y hoy vamos, hermanos, a concluir esa pregunta. Esa pregunta Jesús la respondió en el versículo 21 y 22. Por eso es importante que lo estemos mirando o en pantalla o en la Biblia, pero allí Jesús les responde acerca de las cosas que van a estar pasando antes de su venida. Dice, porque habrá. ¿Qué estará pasando en el mundo? Dice Jesús, habrá entonces, conmigo lean todos, gran tribulación. Entonces allá Jesús le responde, ¿qué señal habrá de tu venida? La señal es que habrá, dice, habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto lo predicamos, hermanos, hablando de la tribulación, es igual a sufrimiento. Acá lo que Jesús le dice, habrá gran sufrimiento, habrá gran calamidad en el mundo. Tribulación es sufrimiento, habrá mucho sufrimiento, el cual dice, no ha habido desde el principio, aunque sufrimos y todo, pero no es comparable a esto que Jesús está diciendo, ni la habrá, ni ahora, ni la habrá. Habrá gran sufrimiento en el mundo entero. Predicamos en una ocasión. Pero es la segunda cosa que le responde Jesús a la segunda pregunta es, si aquellos días, está hablando de la tribulación, si aquellos días de la gran tribulación no fuesen, ¿qué dice, hermanos? Entonces aquí aprendimos otra cosa. La gran tribulación es sufrimiento. ¿Sí? Habrá mucho sufrimiento como estamos viendo en todos los aspectos, hermanos. Pero también nos dice que la gran tribulación tiene una fecha, tiene limitaciones, porque dice que en aquellos días los días serán acortados. La tribulación tiene un periodo, un tiempo, no es eterno, no se va a quedar así para siempre. Aprendimos la semana pasada que la tribulación son 7 años. Están acortados.
tienen agenda. Son 7 años. Los primeros 3 años y medio se conoce como la tribulación. Y la segunda parte de los otros 3 años y medio se conoce como la gran tribulación, cuando ya está mucho más complicada la situación, hermanos. Hoy quiero que el 22, aparte de eso, Jesús le dijo otra cosa. Vamos a repetir el 22. Si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué dice, hermanos? Entonces acá nos habla de otra cosa, de la tribulación. Estamos en tribulación. La gente que esté en tribulación, 7 años, pero acá nos dice que en aquellos días, si no se acortan, nadie sería salvo. Notan que habla de salvación en medio de la tribulación o de la gran tribulación. Eso quiero hablar hoy. Quiero que notemos, hermanos, y aprendamos que el amor de Dios y la misericordia de Dios, hermanos, van a estar siempre en la gran tribulación para todo aquel que quiera ser salvo. De una manera muy complicada, sí. Muy difícil, sí. Si ahorita es difícil y no está este tiempo, en este tiempo va a ser muy difícil. Pero no, Dios no dejará al mundo sin palabra de salvación a la gente que se quede en la tribulación o en la gran tribulación. Dios no dejará, es el mensaje de hoy, Dios no dejará sin palabra de salvación y de esperanza en Cristo, aún en medio y al final de la tribulación. Y pensamos un poquito, ¿quién predicará? Porque la iglesia no va a estar en la tribulación. Hoy en día, hermanos, estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en el tiempo de la iglesia. Hoy en día el evangelio es encargado a la iglesia. Usted y yo predicamos el evangelio. La iglesia predica el evangelio. Todo lo que se haga en la iglesia es para predicar el evangelio. Los niños empiezan su escuelita bíblica, es para anunciar el evangelio a la niñez. Todo, hermanos, hoy la iglesia es la que predica el evangelio. La pregunta es entonces, ¿cómo lo hará Dios? Porque en la tribulación no estará la iglesia. No estará la iglesia presente para predicar. Entonces, hermanos, hoy vamos a aprender que en el transcurso de la tribulación y la gran tribulación, Dios tiene agentes que Él va a usar para que la palabra y el evangelio, hermanos, siempre esté presente, aún en el tiempo de la tribulación. Y en Apocalipsis, hermanos, cuando uno estudia Apocalipsis, se da cuenta uno que Dios usa a agentes, cuando menos 4, si es que no se escapó alguno, pero cuando menos 4 agentes, 4 vías que Dios usa para que se siga predicando el evangelio a todo el mundo. Acuérdense que dice el Señor que no vendrá Jesucristo hasta que este evangelio sea escuchado en todo el mundo. Hermanos, nosotros en nuestra era, en nuestro tiempo de iglesia, no vamos a llegar a cubrir todo el mundo. No vamos a llegar. Pero Jesús dijo que no va a venir hasta que sea predicado el evangelio. Por eso va a usar a estos 4 agentes para que entonces se cumpla que el evangelio va a llegar a todo el rincón del mundo y entonces vendrá Jesucristo visible, hermanos, después de la gran tribulación. Se va a cumplir el evangelio. Como iglesia estamos haciendo el trabajo, gran trabajo, pero no vamos a llegar. Un gran esfuerzo y no vamos a llegar. Dios tiene preparado 4 agentes. ¿Quiénes son? Los 144 judíos, 144,000. Los 2 testigos, el ángel con el evangelio verdadero y el testimonio de la gente que no se deja ser sellado. De una u otra manera,
van a predicar, van a dar testimonio de Cristo y Dios los va a usar también a ellos. Vamos a ver esos 4 agentes, hermanos, y vamos a comenzar con el primero. Dios va a usar a los 144,000 israelitas. A veces, hermanos, la enseñanza no es correcta cuando se piensa que son los que se van a hacer salvos. Hay grupos religiosos que enseñan que son los que van a ser salvos. No, hermanos, eso no es correcto. Estos 144,000 Dios los va a usar para dar testimonio, para predicar el evangelio, hermanos, y van a disparcer en todo el mundo, hermanos, en el tiempo de la tribulación. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 7, verso 3 y 4. Este es los primeros agentes que Dios va a usar, los 144,000 israelitas, hermanos. Y ahí vamos a aprender algunas cosas para tener conocimiento, hermanos. Estamos ahora sí que en la imaginación, en la mente de usted, es como que ya esté que no va a estar en la iglesia, pero en la mente es el tiempo de la tribulación y Dios envía en medio de la tribulación 144,000 judíos, hermanos. Apocalipsis 7, verso 3 y 4. Leamos, hermanos, despacio, tratemos de comprender lo que estamos leyendo, y dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Está en la tribulación, y aquí le dice, hermanos, da una orden, dice, no hagáis daño a los ángeles que estaban en los 4 puntos de la tierra, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. Noten, va a haber siervos de Dios en la tierra, en la tribulación. Así como tú y yo somos siervos de Dios ahora, habrá siervos de Dios en la tierra, en la tribulación. Y acá dice que Dios los va a sellar en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice, yo oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de ¿qué? No es la iglesia, hermanos. La iglesia ya no está presente. La iglesia está en el cielo. Está recibiendo coronas y sus premios por la labor que hizo aquí en la tierra por el evangelio. Y está en las bodas del Cordero. Está en las bodas del Cordero porque se ha unido la esposa y el esposo. Se han unido por la eternidad. Y solamente falta la luna de miel. Y esa luna de miel es el milenio. Pero hermanos, en el cielo está la iglesia. Pero aquí en la tierra, en la tribulación, Dios prepara. Podemos ver en estos 2 versículos como 4 cosas importantes. Dios prepara a 144,000 israelitas. Dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Pero no solamente los prepara, sino acá nos dice este versículo que los sella. Noten que los sella. Versículo 4 dice que 144,000 sellados. Y esto nos recuerda un poquito, porque tú y yo estamos sellados también. La Biblia enseña que cuando nosotros venimos a Jesucristo y abrimos el corazón a Cristo, hermanos, y nos entregamos a Él de todo corazón, nos sellan, hermanos. El Espíritu Santo es el sello que Dios usa y nos sella. Y estamos sellados. Tú y yo estamos sellados. Y esto nos recuerda que lo mismo van a hacer con los 144,000 israelitas. Son sellados como tú y como yo. Cuando recordamos Efesios 1:13, nuestro sello, recordamos que estamos sellados todos nosotros, dice Efesios 1, versículo 13. Efesios 1:13, hermanos. Dice, voy a leer, en Él también vosotros, en Él, en Cristo, cuando tú recibes a Cristo, en Él, habiendo oído la palabra de verdad, hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y hemos creído en Cristo, en Él, fuisteis sellados. Tú y yo somos sellados a recibir a Jesucristo. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos sellados. Cuando uno lee otro pasaje que nos ayuda a entender de que tú y yo estamos sellados, estamos ungidos, Dios nos ha ungido, estamos sellados para Dios, para ser sus siervos, para servirle, para dar testimonio, para predicar de Cristo. En 2 Corintios capítulo 1,
verso 21 y verso 22, hermanos, dice lo siguiente respecto a esto. 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. Dios nos ha ungido a través de Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te ha ungido. Y dice el 22, el cual también nos ha sellado. Dios nos ha ungido, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestros corazones. Hermanos, de la misma forma, también estos 144,000 israelitas son sellados. Son sellados. Y cuando uno piensa lo que significa el sello, entendemos que un sello es de propiedad. Dios nos ungió para Él, exclusivos para Dios. Nos selló para que seamos su pueblo, sus hijos. Le pertenecemos a Él, vivimos para Él, somos propiedad de Él. Ese es un sello. Por eso estos 144,000 son sellados. Y uno puede decir, ¿para qué fueron sellados? Y vuelve a repetir la enseñanza que tenemos como iglesia. Porque dice el versículo número 3. Dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos. ¿Para qué los sellaron? Para que sean siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7:3. ¿Para qué son sellados? Para que sean siervos de vuestro Dios. ¿En qué tiempo? En la tribulación. Ahora tú y yo somos siervos de Dios en este tiempo de la iglesia. Pero en el periodo de la tribulación, estos 144,000 son sellados para que sean siervos de Dios en medio de la tribulación. Son separados, protegidos, cuidados, para que ellos estén dando testimonio y predicando de Cristo, hermanos, aún en medio de la tribulación. Hay un pasaje de Apocalipsis donde asoman estos, otra vez los 144,000 judíos, y nos hace entender un poco de su vida santa y de su ministerio en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 14, verso 3 y versos al 5, hermanos. Voy a buscar para que leamos, y ahí aparece otra vez estos 144,000, y aparece, hermanos, cómo ellos conservan su vida santa al servicio de Dios, dando testimonio, hermanos. Apocalipsis 14, verso 3 al verso 5. Dice el versículo 3 al 5. Voy a leer, hermanos. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos, noten, 144,000 que fueron, ¿qué, hermanos? Redimidos. Acuérdense que fueron sellados. Son judíos, hermanos, convertidos, redimidos de entre los de la tierra. En el tiempo de la tribulación, Dios sellará, como te selló a ti y a mí en este tiempo. En la tribulación, Dios también redimirá, salvará, escogerá, ungirá a 144,000 israelitas, hermanos. Ahora la iglesia predica. En la tribulación, Israel predicará. Ahora la iglesia está predicando, pero en la tribulación Israel predicará a través de esto. Y dice el 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Está diciendo cómo es su vida de santidad, hermano, en ese tiempo. Por donde quiera que va, siguen al Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Su primicia en la tribulación. Hermanos, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque, hermanos, Dios usó su boca para dar testimonio de la verdad. Jesús es la verdad, y los va a estar usando, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Nos deben entender una vida, hermanos, en medio de la tribulación, una vida santa dedicada a Dios en servicio, en predicación, en extender el evangelio, aún en medio de la gran tribulación, pero Dios los está guardando, Dios los está protegiendo. En medio de la gran tribulación no faltará la palabra de salvación, hermanos, a la gente. Apocalipsis capítulo 7 nos muestra un poco, hermanos, de resultado
del trabajo de estos hombres. Vamos a buscar de nuevo Apocalipsis 7, leamos el versículo 9 y notemos, hermanos, un poco de resultado del trabajo, de servicio de estos 144,000. Claro que dentro de este pasaje está la gente que no se deja sellar y muere por Cristo, pero hermanos, vemos dentro de este pasaje está también el trabajo, el resultado del trabajo de estos hombres. Versículo 9, Apocalipsis 7, versículo 9, hermano, 9 y 10, dice, es seguidito, dice, después de esto, dice Juan, miré, ya que los sellaron, dice, después que vi que los sellaron y los separaron, miré, y aquí una gran multitud, como que está viendo un resultado de lo que iban a hacer. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, noten, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Gente que se redimió, gente que se convirtió, hermanos. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas, versículo 13, estoy leyendo el versículo 13, pasen al 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Si hay tribulación, ¿de dónde salió de esta gente? Y la respuesta está en el 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, noten lo que dice acá, han salido. ¿De dónde, hermanos? Es que se convirtieron en medio de la gran tribulación. Ese es el resultado de estos hombres que Dios va a separar. Estos han salido de la gran tribulación por la predicación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, como usted y yo lo hemos hecho. Dentro de la gran tribulación, Dios siempre tendrá palabra de salvación al mundo. Y usa, hermanos, a 144,000 judíos. Otro medio que Dios va a usar, y habla Apocalipsis, son 2 testigos. ¿Quiénes serán estos 2 testigos? Vamos a buscar Apocalipsis 11:3. Este es el ministerio de los 2 testigos. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Estos Dios también los usa para que profeticen, hermanos, 3 años y medio es su ministerio. Leamos el versículo 3 todos. Y daré a mis 2 testigos que, noten, que profeticen. Estamos en la tribulación, está la tribulación aquí en la tierra, pero en la tribulación van a profetizar, se va a predicar, se va a enseñar. Hermanos, no es como ahorita así cómodamente, no, hermanos, va a ser otra cosa, pero la palabra de Dios va a estar allí para que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, sufriendo, porque no es tan fácil predicar en esos tiempos, sufriendo, vestido de cilicio, hermanos, es sufrimiento. Es estar, hermanos, predicar, pero estar llorando y predicando, sufrir, pero predicando. 2 testigos, hermanos, que Dios va a usar esos 1260 días. Si lo divides en 365 días que trae el año, te va a dar 3 años y medio. La mitad de la tribulación. Dios, hermanos, da 144,000 israelitas, termina su ministerio. Después vemos a los 144,000 que están con Cristo. Creo que los arrebataron ya. Y aquí vemos, hermanos, otro ministerio. No deja el Señor la tierra sin palabra de salvación. Le da a 2 testigos por 3 años y medio. Estos testigos, hermanos, por lo que vemos en el versículo 3, dice, mis 2 testigos que profeticen, profetas. 2 profetas. 2 profetas predicando con poder y haciendo en el nombre de Dios milagros de parte de Dios. Predicando el evangelio, hermanos. Se dice, hermanos, no, la Biblia no dice que sean quienes exactamente son, por eso son 2 testigos.
Pero leyendo la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 6, ahí en Apocalipsis capítulo 11, donde estamos, si leemos el versículo 6, por las referencias, se dice que es Elías y Moisés. Por la referencia de los dos testigos, hermanos, por lo que hacen cada uno. Lean lo que dice el versículo 6. Versículo 6, todos juntos. Estos, o sea, los dos testigos, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Alguien que tiene poder para decir no llueva. Y Elías hizo eso. Acuérdense. Voy a repetir lo que dice, y por eso se relaciona con Elías. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder, otra, sobre las aguas, para convertirlas en ¿qué, hermanos? Por eso dice que es Moisés, porque Moisés, Dios lo usó para eso. Cuando uno, hermanos, lee Santiago 1:17, habla de Elías, y dice que Elías oró fervientemente y no llovió por 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Casi lo que dice acá, 3 años y medio. Cuando uno lee Éxodo, recuerda que la primera plaga que Dios usó a través de Moisés fue convertir agua en sangre. En Éxodo, fue de las 10 plagas, la primera fue eso. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, alzando la vara, golpeó las aguas y se convirtieron en sangre. Por eso usted dice, hermanos, no está su nombre especificado en el Apocalipsis, pero por las referencias dicen, estos dos testigos deben ser Elías y Moisés. Estos, cuando cumplan su ministerio los 3 años y medio, acá sí lo dice Apocalipsis, hermanos, el anticristo los va a matar. Los va a matar, cumpliendo su ministerio. Versículo 7 del capítulo número 11, ¿verdad? Que estamos. Versículo 7. Vean, hermanos, qué pasa al fin de cuando terminan su ministerio. Dice el 7, todos juntos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, el anticristo, hará guerra contra ellos y los vencerá. ¿Y qué les va a hacer? Ellos mueren. Ellos mueren en la tierra. Pero al tercer día y medio, Dios lo resucita. Así como resucitó a Jesucristo de la tierra. Versículo 11. Lean el 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Dios los va a resucitar al 3 días y medio. Y Dios lo va a arrebatar como arrebató a Jesús. La gente lo va a mirar. Versículo 12. Serán arrebatados. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Qué hermoso, hermanos. La tierra, aún en la tribulación, tendrá palabra de evangelio, palabra de salvación. Hermanos, aún en medio de la tribulación, Dios no deja sin palabra de salvación al mundo, hermanos. Habrá oportunidad para salvarse, hermanos. Pero quiero cerrar en 5 minutos. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos. El tercer agente que Dios va a usar, ahora sí que con esto culmina. Usa a un ángel para predicar el evangelio. Ahora sí que desde el cielo, como una bocina enorme, solo él va a predicarse. Dios usa a un ángel para predicar el evangelio eterno a todo el mundo. Y desde el cielo escucharás la predicación. Desde el cielo se escuchará el mensaje de Dios. Que reciban a Cristo, que vengan a Cristo, que Él es el Cordero. Está anunciándose porque ya el Cristo va a venir y el ángel está anunciando el evangelio. Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Este ángel predica a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo. Hermanos, imagínense como los drones ahorita, ¿no? Arriba y todos miran, todo ve y todo. Imagínense, no ve el dron y no se ve si la gente lo está mirando, pero es un ángel. No sabemos si la gente lo está viendo. Lo que sí sabemos es que el ángel está predicando desde el cielo. Como un dron angelical, hermanos, el ángel está predicando y todo se escucha.
No habrá excusa para decir, yo no escuché, yo no vi. No habrá excusa. Aún en medio de la tribulación Dios hará esto. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Leamos todos juntos. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, noten, el evangelio eterno para predicarlo a los moradores, ¿dónde, hermanos? De la tierra, a toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo. El Señor termina con esto. Aún hasta un ángel Dios va a usar en los tiempos de la gran tribulación para predicar el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. Acá literalmente acá lo estamos leyendo muy claramente. Él tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, a todo. Ahora sí se cumple lo que Mateo 24, donde estamos leyendo la profecía, cuando dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Tal vez en el tiempo de la iglesia no cubramos todo el mundo, ni lo vamos a cubrir. La iglesia seguirá. Pero con esto se cumple esto, porque Dios va a usar a 144,000 israelitas, va a usar a 2 testigos, va a usar a un ángel para predicar el evangelio a todo el mundo, para testimonio, para que nadie diga, no oí, no escuché, no vi, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el fin es el regreso de Jesús. Es el fin del reinado humano, del poder humano, y ahora viene a reinar Jesucristo 1000 años. Es el fin, como Jesús terminó. Los discípulos querían saber cuándo es el fin. Pues ahora sí, el evangelio se predicó, se llegó, y ahora viene el fin y se cumple lo que Jesús dijo. Dios no deja, hermanos, sin palabra de salvación al mundo en la tribulación. Y quiero terminar con esto. Hay un cuarto agente que Dios va a usar. Esos agentes son los que, hermanos, no se dejan sellar. Los que no adoran al anticristo, a la bestia. Los que van a sufrir y dan su vida. Están dando testimonio de su fe. Están dando testimonio de una manera u otra. Están dando testimonio a la gente que se está sellando de que tú no, porque tú eres seguidor de Cristo. La iglesia se fue, pero me quedé, pero tengo esta oportunidad y yo voy a morir por Cristo. Y la gente, hermanos, que no se deja sellar y que sufre y da su vida por Cristo, también estarán predicando. Hay mucha gente ahorita que tal vez no quiere predicar, no da testimonio, pero en la tribulación, si se queda, va a tener que predicar. Hay mucha gente ahorita que no quiere dar su vida por Cristo. No, ¿cómo voy a dar mi vida? No. Pero ahí en la tribulación, si se queda, va a tener que dar su vida por Cristo. Sea ahora o sea después, vas a tener que dar tu vida por Cristo. Vas a tener que sufrir por Cristo. Vas a tener que predicar a Cristo. Vas a tener que glorificar a Cristo si ahora no lo quieres hacer. Y si te quedas, lo tendrás que hacer en la tribulación. Y tus vecinos y la gente, y donde tú quieras que vayas, porque te estarán persiguiendo y estarás huyendo, pero donde quiera que estés, estarás dando testimonio de Cristo. Dios también va a usar a esto. En Apocalipsis 24, hermanos, nos muestra esto. El testimonio de todo aquel que confiesa a Cristo, no recibiendo la marca de la bestia, que es el 666, y que mueren por Jesús. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y noten que dice, y vi las almas de los decapitados, por causa de qué, hermanos, los que mueren en la tribulación por dar testimonios de Cristo. Los que van a sufrir en la tribulación por confesar a Cristo. ¿Quiénes son esos? Se refieren a aquellos que no
se dejan sellar. Tal vez tengan conocimiento, tal vez fueron religiosos, tal vez tuvieron tantos años, pero nunca se encontraron con Cristo realmente, pero se quedaron. Y dan testimonio, van a tener que dar testimonio, van a quedar, dice acá, sus decapitados, van a tener que dar su vida. Y dice acá, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Quieren entender que esta gente estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios. Voy a morir y doy mi vida por Cristo, no lo hice, me arrepiento, pero no me marco. Y dice, los que no habían, ¿quiénes son esos? Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Esos son los que van al testimonio también. Y la recompensa es que, aun cuando mueran, van a vivir. Porque dice acá, y vivieron. Noten, ya los decapitaron, pero acá dice, y vivieron. Y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Hay que morir para vivir. Y van a tener que dar su vida para vivir con el Cristo eternamente. Hermanos, quiero concluir. En medio de la tribulación y la gran tribulación, Dios no dejará al mundo sin testimonio para ser salvo. El Evangelio llegará hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Seguiremos con la última predicación con la bendición de Dios el próximo domingo. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra que nos has enseñado y nos has mostrado ahora. Qué hermoso saber, Padre, que el Evangelio es eterno. Que aún, Señor, en medio de la tribulación que vivirá el mundo, Señor, tu palabra estará presente, Señor. Y usarás a tus agentes que has asignado para que tu palabra, el Evangelio de salvación, lo oiga todo el mundo. Y todo ojo, Señor, y todo oído. Gracias, Padre. Ahora estamos como iglesia en el tiempo en que la iglesia, Señor, tiene el cargo de dar testimonio de Jesús. La iglesia tiene ahora este cargo de predicar tu palabra, de engrandecer tu reino. Ahora que vivimos en estos tiempos, permite que lo sigamos haciendo. Que afirmemos nuestro corazón, Señor. Que cumplamos nuestro ministerio. Que cumplamos como hijos tuyos, como iglesia tuya, Padre, llevando el Evangelio, predicando el Evangelio, dando testimonio del Evangelio, viviendo el Evangelio, Señor, y predicando que Cristo es el único camino al cielo, Padre Santo. Señor, que cumplamos nuestra labor como iglesia en esta tierra. A ti la gloria, a ti la honra, hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo, decimos todos, amén, amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia. Siéntense, por favor. Qué bendición, hermanos. Continuemos alabando al Señor.